Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un vlog, un día conmigo. No se perdieron los últimos dos videos de este canal, sabrán que me fui de viaje para casa de unos primos míos por parte de madre que están aquí en Brasil y la pasamos genial, conocimos la nieve, en fin, fue un viaje bonito, pero voltamos a la realidad. Entonces hoy va a ser un día bastante de esos de los que son como para hacer cosas de la casa. Eso que tengo ahí atrás es la maleta de toda mi ropa de viaje, que ni la he sacado de la maleta porque tiene muchísimo, pero muchísimo olor fuerte a cigarro. Y yo el olor a cigarro no nos llevamos nada bien, pero nada bien. Entonces tiene un olor fuerte porque conviví en una casa donde todos fuman, que no es por criticar, pero ya está bien, ya estoy en mi casa y ahora tengo que lavar todo eso. Y quería ver si pasaba por el gym para ver los precios, porque quiero empezar el gym, gente, tengo que ponerme buenote, vean. O sea, he bajado muchísimo de peso para ponerse gustoso, ponerse rico, pero de forma sana porque hasta ahora fue de una forma insana. Y otra cosa, que necesito comprar un peine. Porque el peine que yo tenía, que fue el que me llevé para el viaje, quedó con muchísimo olor a cigarro y lo boté. Lo boté porque no hay forma de arreglarlo. Yo escribí en ChatGPT, ayúdame, ¿cómo hago para quitarle el olor a cigarro a las cosas? Y me dijo, bicarbonato, ay, no sé cuántas cosas. Y yo no tengo nada de eso, así que el peine lo boté. Vean todo la ropa. Literalmente yo me llevé toda la ropa que yo tenía en mi closet, que no es mucho. Pero bueno, estos son los guantes. Estos son los guantes que me compré allá. Miren, esta es la bolsa que yo les digo que me da muchísimo sufrimiento, porque este material es bien sensible, entonces como que no lo puedo meter a la lavadora. No sé qué hacer. Tiene un olor bien fuerte. Ay, meu Deus. Mi bebé. Tengo menos de 10 minutos de venta, que diga, para hacer una compra y regresar, porque dejé la ropa en la lavandería. Uy, y es poco tiempo. Pensé que era más, pero no. Pero bueno, cogí lo que más me hacía falta, que eran los peines. Compré estos porque creo que son muy normalitos. Y compré pan para el desayuno, que no tenía. Voy a comprar más alguna cosa. Ay, gente, los voy a dejar. Voy a concentrarme en esto, que después estoy perdido. Los dejo, nos vemos. Fui al centro porque Sara me notificó que había llegado un paquete. Déjame mostrarles. Aquí está. Y por supuesto se los voy a enseñar. Y bueno, regresé porque gente, está haciendo un calor horrible, pero horrible. Aquí estamos en invierno, supuestamente, y está haciendo un calor horrible. Les voy a enseñar cuántos grados hay a las 5:41 de la tarde. 25 grados. Y todo este calor se debe a un fenómeno que se llama el Niño, que es como una onda que choca contra las América completa, no sé, y como que calienta y hay mucha lluvia y no sé qué, y en fin. El calor me hace muchísimo daño, o sea, a mí me dan desmayos, me da por caerme, y entonces, literalmente, cada vez que hay calor yo me desmayo. Literalmente. Pero bueno, quería hablar con ustedes dos cosas. La primera, hice amistades. ¡Sí! Hice mis primeros amigos. Es que yo salí, yo conocí a un chico que es muy amigo, o sea, no imaginen cosas raras, es literalmente una amiga. Yo conocí a un chico por internet, por Instagram, y nosotros desde la primera vez que empezamos a hablar, como que nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Nos gusta criticar minorías, nos gusta el humor negro y cosas así. Cosas que conectan. Y creo que llevábamos ya como 2 meses siendo amigos, pero sin conocernos en persona. Hasta que él me dijo que iba a salir al centro con sus amistades y que me invitaba y no sé qué. Y yo le dije, acepto. Me lo pensé porque dije, ay, no sé si tengo ganas de conocer gente, pero gente, si no doy el paso nunca voy a conocer a nadie. Entonces salí, los conocí.
Yo no les puedo explicar qué energía tan bonita. Yo soy una persona que nota las energías de la gente así de rápido. Si hay energías malas, energías buenas, yo lo noto rápido. Y qué energía tan bonita. Obviamente con ese amigo, literalmente, lo quiero mucho. Me encantó conocerlo. Es un amigo y ya le dije que puede contar conmigo para lo que sea y él me dijo que yo podía contar con él para lo que sea también porque de verdad hicimos una amistad increíble y con los amigos de él también hice muy buena amistad, me encantó conocerlos. Hay una chica que es amiga de él que es lesbiana y a mí me encantó conocer a la lesbiana, pero es una lesbiana de esta bonita, o sea, no es una lesbiana de este tipo. Y entonces, nada, me encantó conocerlos y nos pasamos la tarde, hicimos un picnic y toda la cosa. Y en fin, que ya tengo amigos brasileños y me estuvieron contando algunas cosas de Brasil y todo eso. Pero bueno, ya les estaré contando más adelante sobre cómo va la amistad, sobre qué aprendo y todas esas cosas. Y otra cosa fue que comencé a buscar trabajo. Porque yo no sé cuánto tiempo yo voy a poder seguir sustentando todo esto. Recuerden todo lo que les expliqué, todo lo que pasó. Yo no sé cuánto tiempo yo voy a seguir poder sustentando todo esto. Y yo tengo que tener plan A, plan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y todo el abecedario de plan. Encontré varios empleos y... Ay, no, gente. Yo me frustro. Yo me frustro muchísimo. ¡Qué mierda de salario! Pagan una mierda. La gente, o sea, ¿cómo una persona sola va a vivir con un salario de esos? Literalmente pagan una mierda. Es lo que yo les digo. Este país es para vivir dos personas, para ayudarse dos personas. Ustedes saben que a mí me dejaron. Entonces, ahora estoy solo. ¿Y cómo voy a vivir solo con un salario de eso? Estoy muy frustrado. Y ustedes saben que yo quiero traer a mi mamá para que ella me ayude, pero todavía no le han dado el pasaporte en Cuba porque en Cuba no hay electricidad. Y cuando ella llegue hay que esperar como 3 meses para que empiece a trabajar porque no va a tener papeles. Pero bueno, también es un plan traer a mi mamá. Pero bueno, nada, gente, porque si no, no sé qué voy a hacer. Este maldito hijo de puta. Lo único que me dejaron fueron problemas, gente. No... Las próximas personas que van a entrar a mi vida van a ser personas que me aporten. Que me aporten, porque ¿para qué voy a estar con alguien que lo único que me va a dejar va a ser problema? Ay, no, de verdad. Eso pasa por confiar en la gente. No pueden confiar en la gente. Miren mi situación. No pueden confiar en la gente. Pero bueno, gracias al cielo, gracias a lo que sea que yo los tengo a ustedes y algunos de ustedes me apoyan y... Porque imagínate, si no fuera por eso... Yo lo he dicho muchas veces y yo estoy muy agradecido. Si no fuera por eso, yo no sé qué fuera de mi vida. Pero quiero tener plan A, B, C, D, F, G porque uno nunca sabe. Pero ay no, qué complicado todo. Bueno, en fin, nada, encontré ahí varios empleos. Obviamente ninguno me alcanza para sustentarme solo. Ya les digo, tiene que ser varias gente, 2 personas y así. Espero que mi mamá tenga pronto su pasaporte. Yo tengo el dinero de traerla guardadito. Para cuando ella tenga su pasaporte, ella venga. Para ayudarnos mutuamente y crecer adelante porque no sé qué hacer. Y otra cosa que estoy haciendo también es que estoy entrando en el mundo del lifestyle para colaborar con marcas y tal, pero marcas de alto padrón como Gucci, Prada, Louis Vuitton. Lo único que yo tengo todo para hacerlo, o sea, tengo seguidores, tengo engagement, tengo apariencia. Lo único que para entrar en ese mundo necesitas como que invertir, o sea, tienes que ir comprándote algunas cositas, como por ejemplo, tú quieres que Dior te manda algún producto para colaborar con ellos, tú tienes que tener varios videos promocionando algún producto de Dior, pero que no parezca promoción, eso se llama UGC. Pero entonces tienes que hacer pequeñas inversiones. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora mismo con Zara es que yo empecé como con el tipo de la ropa de Zara, con bolsos de Zara. Esas fotos que yo me hice en Gramado, yo etiqueté a Zara y todo eso. Entonces, pues así es como la marca va viendo que tú haces ese tipo de contenido y te mandan productos. De hecho, ya me han escrito varias marcas y ya he tenido que rechazar algunas porque no van con el contenido que yo estoy haciendo. Y no, cuando no van con tu contenido, aunque te vayan a pagar mucho dinero, no lo puedes hacer porque no va con tu contenido, ¿entiendes? Pero eso es un mundo bien difícil, o sea, es como que es algo que se va construyendo. Y así vamos a ver qué da. Un plan social. Ya tengo mis primeras amistades brasileñas. Ay, no, estoy tan feliz, en serio. O sea, siento que pasé por una tormenta muy grande y como que finalmente estoy saliendo de esa tormenta. O sea, como que estoy
recuperando las ganas de vivir. Yo siempre he sido una persona muy alegre, siempre he sido un chico muy... Y por un tiempo yo siento que yo perdí ese brillo. Yo lo siento de verdad. Y he visto que la gente lo ha comentado, como que se han dado cuenta de eso. Ay, pero tengo tantas ganas de comerme el mundo. Y cosas que no son el mundo. Bueno, gente, les voy a enseñar las carteras que obviamente ya la abrí, me disculpan, pero la única cámara que tengo es esta y tenía que hacer unboxing porque el contenido, o sea, tenía que hacer el unboxing para subirlos en las redes sociales. Llegó en esta caja gigante de Zara, súper bien envuelta, y lo que más me gustó es que me las mandaron en estas bolsas. Que a mí nunca, o sea, yo nunca en Zara había comprado y me habían dado estas bolsas. Entonces llegó así como que bien guardadito, bien bonito. Entonces, estoy muy emocionada, me encanta. Yo nunca pensé que yo fuera a andar con bolsas. O sea, es como que, gente, soy fiado, entonces tenía que hacerlo. A ver, la primera bolsa es esta, que me encantó muchísimo. Es súper práctica para el día a día, o sea, como para... O sea, para un día normal, tipo un día que tú vas a salir a caminar, dar una vueltica por el centro. Entonces, así, a mí me encanta, se ve perfecta. Con este outfit, 10 de 10, me encantó. O sea, es como que muy, muy, muy bonita. Tú la abres. Y así sería por dentro. Y aquí tiene un bolsillito para meter cosas. Entonces, como una bolsa bastante de... Seila, saliditas y así. También las puedes llevar de esta forma, que es como súper gay, me encanta. Pero a mí me gusta esta más, llevarla de este estilo. Siento que se ve más estiloso. Y todavía si caminas así por la calle, o sea, es como que... Yeah, bitch, I said what I said. I'd rather be famous. ¡Ay, period! Entonces, esta es la primera. Y debo decirles que este color, últimamente, me encantó. Estoy muy apasionado. De hecho, mira, este color es como que mi color en ropa. Es como que súper clásico, y más si lo sabes combinar bien. La otra bolsa que me mandaron también es medio así, como para salidas normales, salir a una reunión comercial con los directores de la empresa o alguna cosa de esa. Es esta de aquí. No, o sea, yo amé esta cartera. Sobre todo la amé por este cierre. O sea, como... Gente, miren ese cierre, Zara. Te amo. Te amo, Zara, te amo. Eres mi fast fashion favorita. No, no se puede decir fast fashion, gente. Porque Zara está haciendo un rebranding. Ahora ellos quieren verse como una marca de lujo. Entonces, como que ya no se puede decir fast fashion. No se puede decir fast fashion. Si decimos fast fashion en los videos, adiós colaboración. Me encantó. Vean esto. Me encantó. Entonces tú lo haces así. Ya. Period. Y miren cómo se ve por dentro. Aquí también tiene un bolsillito para tú meter tus cosas. Y por aquí tiene tipo wallet. No sé si lo logran ver. Para poner tarjetas. Y entonces, aquí es por donde tú la llevas. Espera ahí. Voy a hacerme el que estoy en una... Entonces quedaría algo tipo así. Oi, tudo bem? Eu tenho pra você. Deixa eu ver aqui a minha vaca da Zara. Muito obrigado, tchau, obrigado. Amei. Entonces, ay, me encantó. Y es como un material bien, no sé qué material es este, pero algún material es. Escucha cómo se escucha. Ay, me encanta. Gente, amé. Súper clásico, súper mi estilo. Mi nuevo estilo. Mi nuevo estilo. Recuerden que yo estoy cambiando de estilo ahora, porque yo antes me veía así. Disgusting. Bueno, ella llegó toda envuelta, o sea, llegó dentro de esta bolsa de Zara y llegó envuelta en papel, pero no está envuelta en papel ya porque ya hice el video de promoción, etcétera. Así que prepárense, apunten. ¡Ay! Miren esta bolsa. Es como que muy alto padrón. Miren lo que es esta bolsa.
Miren lo que es esta bolsa. Es como que muy alto padrón. Es como que muy empresarial, muy... Oi, senhor, tudo bem? Eu venho para fazer a reunião sobre os milhões de reais que você me deve. Você me deve. Nossa, gente, vean esto, es como que... Obviamente con este outfit no pega absolutamente nada, pero vean. Amé, y tiene el mismo cierre que esta. Son como que primas, hermanas, lejanas. Vean, va perfectamente. Entonces, aquí tiene como este fechamento que obviamente tú lo abres así. Y bueno, así se ve la bolsa por dentro. Es súper espaciosa y esta bolsa yo la voy a coger mucho para ir a trabajar a un café, para simplemente salir a trabajar, porque además de eso me cabe mi iPad. Entonces como que meto mi iPad, meto mi cámara, meto todo y me encantó. Aquí adelante ella también tiene un bolsillito aquí, súper genial. Me encanta que tengan estos bolsillos. Entonces vean cómo se ve. Vean. Me encantó. Sara, te amo. Sara, por ti soy hetero, bebé. Me encantaron, gente. Entonces, así se ven las bolsas. Las pueden encontrar todas en la aplicación oficial de Zara o en Loyas de Zara. Creo que fuera de Brasil también están disponibles, así que díganme ustedes, gente, coméntenme si esto no es súper estiloso. Y lo mejor de todo es que por ahora son económicas. Porque cuando Zara vire una loya de lujo, esto va a valer. Esto es una inversión. ¿Ustedes creen que Zara vire o sea, Zara se vuelva una tienda de lujo como ellos quieren? Ellos ya son una tienda de lujo. Y quien diga lo contrario, no colabora. Entonces básicamente este fue el unboxing de Zara. Algo más o menos así es lo que yo quiero hacer en mis cuentas de trabajo, ¿saben? O sea, como que promocionar marcas. Hoy en día se le llama mucho contenido UGC, que básicamente es como que las marcas te envían su producto para que tú le hagas como una promoción, pero muy natural. O sea, como que tú lo estás usando de verdad. Yo estoy usando de verdad esas bolsas, pero estoy explicándoles cómo es que funciona. Para tú dirigirte a las marcas de alto padrón, ya Gucci, Prada, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, yo creo que no se llega Hermès. Tienes que, Dior, tienes que invertir, ¿me entiendes? Tienes que soltar dinero. Entonces yo les tengo una historia. Yo cuando pasé por Zara a recoger esas bolsas, yo entré a Coach, que fue donde me compré este perfume, y Coach es una marca que está creciendo muchísimo, ya lleva tiempos en el mercado, pero ahora como que se está haciendo más de alto padrón, y tal. A mí me encantaría trabajar con Coach, me encantaría, te lo juro, estoy siendo fan de Coach. Y hay una bolsa que ellos tienen que yo me quiero comprar algún día, porque la bolsa. Entonces resulta ser, ustedes saben que las tiendas de lujo tienen como una persona que es como el personal shopper o un manager que te atiende y todas esas cosas. Me hice amiguito de una, y entonces ella me dijo que me podía invitar a eventos y todas las cosas para grabar y crear contenido. Yo como que yo voy a ser el mejor promotor de Coach, el mejor voy a ser yo. Así que si me llaman a algún evento, los grabo. Pero gente, ¿me entiendes? Es como que, ¿saben? Tengo que empezar a entrar en ese mundo para poder agarrar colaboraciones y esas cosas. Entonces, nada, plan A, B, C, D, F, G. Aquí tenemos todos los planes. Lo único que no se puede permitir en esta vida es que terminemos siendo morados de arrugas en la calle. Eso no. Pero nuestros sueños, gente, nuestros sueños los vamos a hacer realidad. Sigue tu sueño. Sigue lo que a ti te gusta. Lo vas a lograr. Entonces, nada, gente, coméntenme qué tal les parecieron las bolsas de Zara. A mí me encantaron. Resulta ser que encendí mi Instagram. Publiqué un reel un poco pasado en Instagram y se están moviendo locos. Muy chismosos. Mis seguidores son muy chismosos, gente. Déjenme ser feliz. Cuando ustedes me vean siendo feliz, siendo descarado, siendo puto, ahí es donde realmente yo quiero estar. Precisaba. Lo necesitaba, gente. Imagínense estar con una persona que desvalore tanto tu físico, que desvalore tanto tu cuerpo, que desvalore tanto tu personalidad, que desvalore tanto todo. No, gente, no. Tú y yo
merecemos. Pues nosotros somos merecedores de gente buena, de gente que nos diga cosas lindas. Porque nosotros somos lindos, por fuera y por dentro. Merecemos. No, cualquier persona que no me conoce, o sea, que no ve los videos de siempre y me ve hablando de esto, dice, este está borracho. No estoy borracho, estoy en mi momento más lúcido. Pero bueno, nada, gente, ya. Ahora voy a usar mucho una palabra que es zafado, que me enseñaron mis amistades brasileras. Zafado es básicamente como pícaro, pervertido, descarado, así, pero en el sentido de... ¿me entiendes? Entonces, tal vez cuando me vean diciendo zafado, ya saben qué es. ¡Ay, qué estoy tan feliz! ¡Ay! Nada, eso. Los veo en un próximo video, los quiero, comenten qué tal les pareció. Sinceramente, gente, los quiero muchísimo, estoy muy, muy agradecido por tenerlos en mi vida. No se imaginan lo importante que es para mí. Los amo, chao, beijos. Onde você quiser, meu amor.